¿Qué necesita un cerebro para estar sano? Necesita nutrientes de los alimentos que comemos, oxígeno de nuestra sangre, mucha agua. Pero hay algo más, algo igualmente importante. Necesita a los demás. Los seres humanos somos criaturas extremadamente sociales. Nos unimos. Hacemos equipo. Compartimos momentos de intensa alegría y de decepción. Pero no solo buscamos a los demás para pasarlo bien. El buen funcionamiento de nuestro cerebro depende de nuestro tejido social. Nuestras neuronas necesitan a las de los que nos rodean para prosperar y sobrevivir. Quiero mostrarles cómo nuestros cerebros están perfectamente cableados para trabajar juntos. Cómo esa red social que nos envuelve desde que nacemos es vital para nuestra supervivencia. ¿Sí? Vale. Comprender cómo se relacionan los cerebros entre sí nos permite comprender lo que une a nuestra especie, lo que nos impulsa a ayudarnos y lo que nos hace odiar, lo que provoca actos de violencia humana. Esto nos ayuda a dar sentido a nuestro pasado y encierra la clave de nuestro futuro. El cerebro, con David Eagleman. ¿Por qué te necesito? Actualmente hay en el mundo 7.000 millones de humanos. 7.000 millones de cerebros moviéndose, decidiendo, actuando, creyendo y conectándose con otros cerebros. Normalmente estudiamos los cerebros aisladamente, pero gran parte de los circuitos del cerebro tienen que ver con otros cerebros. Somos en esencia seres sociales, y nuestra sociedad es una compleja red de interacciones. Un día cualquiera nuestro camino se cruza con el de un gran número de personas. Nuestra vida está construida sobre esas intersecciones. No solo entre nosotros y nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo, sino también entre ellos y la gente con la que se relacionan. Incluso el encuentro más básico, como comprar un café, depende de un pacto de confianza con un desconocido. Un café con leche, por favor. Gracias. Donde quiera que miramos, vemos complejas interacciones sociales. Relaciones que se forman y se rompen. Lazos de amor y apoyo. Redes sociales. Nos unimos en grandes grupos para compartir nuestros conocimientos. Estos puntos aleatorios en el cerebro forman una red neuronal asociativa. Trabajamos para impresionar a los demás e intercambiamos ideas con ellos. Estaré aquí por si tienen alguna pregunta. Gracias. La mayoría de las investigaciones estudian cerebros de forma independiente. Pero ese enfoque no tiene en cuenta que gran parte de nuestra actividad cerebral se dedica a la comunicación con los demás, a interpretar a los demás. Nuestro impulso social está profundamente enraizado en nuestros circuitos neuronales. Observen esta película de los años 40. ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿Es una simple animación de unas formas? ¿O hay algo más? ¿Ven una persecución? ¿Una pelea? ¿Una historia de amor? Parece que el grande está empujando al pequeño. Parece que los dos triángulos tienen una discusión. Aquí hay una relación. Uno es más dominante que el otro. En los años 40, los psicólogos Fritz Heider y Marianne Simmel hicieron esta película como parte de un experimento. La bola no quiere estar ahí. Está asustado. Me parece una trampa. Parece que ha dejado fuera al triángulo pequeño e intenta ver qué pasa. Se han emparejado de una forma amistosa. Sí, Es muy divertido. es divertido, sí.
Lo que descubrieron Haider y Simmel, y nosotros hemos comprobado, es lo fácil que es mirar formas en movimiento y ver significados, motivos y emociones. Todo ello en forma de narrativa social. Parece que son gatos y perros. El grande podría ser su padre o algo así. Es un ritual de cortejo, dos rivales que compiten por una pareja. No son más que formas en una pantalla, pero no podemos evitar contar historias sobre ellas. ¿Por qué? Es porque nuestro cerebro está tan bien preparado para la interacción social que buscamos intenciones y relaciones en todo lo que nos rodea. Según vamos creciendo, los desafíos sociales van siendo cada vez más sutiles y complejos. Comprender a los demás es una de las operaciones más difíciles que realiza nuestro cerebro. Tiene que interpretar palabras y mucho más, inflexiones de voz, expresiones faciales, lenguaje corporal. ¿Le gusto? ¿Le interesa lo que estoy diciendo? ¿Necesita mi ayuda? La sociedad funciona gracias a nuestra habilidad para leer los signos sociales que hacen los demás. Y si nos quitan esa habilidad, el mundo se convierte en un lugar muy extraño. John Robinson, un aficionado a los coches, siempre ha tenido problemas para entender a los demás. Cuando era pequeño, los niños se burlaban de mí y me rechazaban. Y eso no pasaba con las máquinas. Podía estar con un tractor en la granja de mis abuelos y aprender a arreglarlo. Y no se burlaba de mí, ni me hacía nada malo, ni se marchaba. Siempre estaba ahí y podía confiar en él. Y supongo que aprendí a hacerme amigo de las máquinas antes de aprender a hacerme amigo de otras personas. Con el tiempo, la afinidad de John con la tecnología le llevó a lugares con los que jamás habrían soñado los que se reían de él. A los 21 años, era técnico del grupo Kiss. Este era yo cuando trabajaba con Kiss en los 70. Ahora estoy más viejo y más gordo. No tengo el mismo aspecto. Aun viviendo rodeado por los excesos del rock and roll, a simple vista seguía siendo diferente de los demás. Se me acercaba mucha gente y me preguntaba, ¿cómo es este músico o cómo es aquel otro? Yo les decía, lleva un amplificador de bajo Zoom 2000S, o Jim toca con Zoom Coliseums y llevamos 7 amplificadores en cadena, o el sistema tiene una potencia de 2200 vatios. Pero no podía contarte nada de los músicos que tocaban con esos equipos. Ahora me doy cuenta de que es como si hubiera vivido en un mundo diferente todos estos años, un mundo de máquinas y electrónica. A los 40 años le diagnosticaron un síndrome de Asperger, una forma de autismo. En la interacción social participan muchas regiones del cerebro, pero en el autismo, ese tipo de actividad cerebral es menos intensa y está asociada a una disminución de las habilidades sociales. Yo no entendía que había mensajes complejos en las caras hasta que ya siendo adulto supe lo que era el autismo. Yo sabía que la gente podía mostrar signos de rabia desatada. Pero si me preguntabas por expresiones más sutiles, no sé, como eres muy agradable, o creo que escondes algo, o me encantaría hacer tal cosa, o me encantaría que hicieras esto o aquello, no tenía ni idea de todas esas cosas. Pero entonces se produjo una transformación en la vida de John. En 2008, aceptó una invitación de la Escuela de Medicina de Harvard para participar en un experimento dirigido por el doctor Álvaro Pascual Leone. Intentábamos comprender cómo la actividad de un área del cerebro afecta a la actividad en otras áreas y cómo eso afecta al comportamiento.
El experimento solo pretendía ayudar a los investigadores a entender mejor el comportamiento del cerebro autista. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. Emplearon con John la estimulación magnética transcraneal o EMT. Le pusieron un transductor magnético sobre la cabeza para generar pequeñas corrientes eléctricas en el cerebro y alterar su actividad. Los investigadores estimularon distintas áreas del cerebro de John para ver si la interferencia con su actividad cerebral tenía algún efecto sobre su comportamiento. Me hacían pruebas después de las sesiones y me iba a casa sin saber muy bien qué esperar. Al principio no hubo resultados, pero después estimularon la corteza prefrontal dorsolateral, un área relacionada con el pensamiento flexible y la abstracción, y ocurrió algo extraordinario. De alguna forma me volví diferente. Nos llamó muy entusiasmado y nos dijo que los efectos de la estimulación parecían haber desbloqueado algo y que los efectos se mantenían y que ahora podía hacer cosas que nunca había hecho. Después de la EMT, podía leer señales de otras personas y entender qué estaba pasando. Todo lo que me contó me pareció fascinante y pensé, bueno, sea lo que sea, se pasará. Pero no fue así. Se ha mantenido algo que fundamentalmente cambió en él. De alguna forma, la EMT había abierto accidentalmente las puertas de un mundo nuevo para John. Un sándwich vegetal para llevar. Podría decir que antes no podía leer a la gente y ahora sí, pero no es totalmente cierto. Vale, ponme uno grande. Sería más exacto decir que antes no tenía ni idea de que esos mensajes emanaban de la gente. La EMT me mostró esos mensajes. Y ahora que soy consciente de que están ahí, todo lo que hago es diferente. De repente, veo que puedo ir por la calle relacionándome con el mundo y eso es algo muy grande. Vale, gracias. No sabemos con exactitud qué pasó neurobiológicamente, pero esto nos ofrece una oportunidad para entender mejor qué modificaciones de comportamiento, qué intervenciones podemos aprender de él que se pueda aplicar a otros. La transformación de John nos recuerda que todas las actividades del cerebro humano, incluida la sutil interacción entre emociones y relaciones, están enraizadas en los patrones detallados de billones de señales electroquímicas. De alguna forma, los humanos podemos mirarnos los unos a los otros, estudiar los cambios de nuestros músculos faciales y procesar esa información para comprender los pensamientos y emociones de los demás. Es una habilidad asombrosa, porque los mensajes son muy sutiles. Y su procesamiento es tan rápido que toda la operación nos pasa desapercibida. Nuestro cerebro solo tarda 33 milisegundos en procesar información básica sobre la expresión facial de alguien y empezar a reaccionar. Le pondré este electrodo, pero ¿cómo puede hacerlo? Y otro en la mejilla. Eso es. He invitado a un grupo de personas a hacer un experimento. Las he conectado a una máquina que mide los movimientos de sus músculos faciales y les he pedido que miren fotos de caras. Cuando los participantes ven una cara con una sonrisa o con el ceño fruncido, vemos esta actividad en el gráfico que indica que sus músculos faciales se están moviendo. ¿Por qué? La explicación es que están imitando automáticamente las expresiones que están viendo. Ha sido divertido, ¿verdad? Sí. Sí, fantástico.
Pero ¿qué sentido tiene esta imitación inconsciente? He invitado a un segundo grupo de personas. Son similares a las primeras, excepto en una cosa. Esto es la neurotoxina más mortífera del planeta. Si ingiriésemos una mínima cantidad de esto, nuestro cerebro no podría ordenar a los músculos que se contrajeran y moriríamos de una parálisis total. No parece muy probable que nadie vaya a pagar para que le inyecten esto, y sin embargo es así. Es la toxina del botulismo, lo que llamamos Botox. Si se inyecta un poco en los músculos de la frente, los paraliza, reduciendo las arrugas. Pero tiene un efecto secundario menos conocido. Cuando nuestros voluntarios con Botox realizaron las mismas pruebas, sus músculos faciales registraron una menor respuesta. Eso era de esperar. Pero en una réplica de un experimento de la Universidad de Duke, hicimos a ambos grupos observar expresiones faciales y después les pedimos que eligieran la palabra que mejor describiera la emoción que estaban viendo. Pánico. Pánico. Enfado. Por término medio, a los voluntarios del grupo con Botox les costaba más identificar las emociones correctamente. ¿Escepticismo? Parece que la falta de la retroalimentación procedente de sus músculos faciales reduce su habilidad para interpretar las expresiones de otros. Los rostros paralizados de las personas que se inyectan Botox no solo nos hacen más difícil leer lo que sienten, también hacen que les resulte a ellos más difícil leer a los demás. Y eso nos dice algo. Cuando estoy contento o triste, parte de esos sentimientos dependen de la retroalimentación inconsciente de los músculos de mi cara. Y nuestro cerebro social utiliza esa herramienta. Por eso cuando intentamos entender cómo se siente otra persona, adoptamos su expresión facial. Esta imitación automática de expresiones solo es una de las formas en que intentamos entender a los demás. Pero el cerebro cuenta con un sistema más profundo, y el mejor sitio para explicarlo es el cine. Una entrada, por favor. Gracias. Cuando vamos al cine, sabemos perfectamente que lo que vemos es ficción. Las personas que vemos en la pantalla están actuando. Y sin embargo reaccionamos. Nos sobresaltamos, nos encogemos y lloramos. ¿Por qué nos lo creemos? Para entender por qué nos afecta ver a otros sufrir, tenemos que entender lo que ocurre en el cerebro cuando nos hacemos daño. Imaginemos que alguien nos clava en una mano la aguja de una jeringuilla. Eso activa una red de áreas en el cerebro que llamamos la matriz del dolor. No hay ningún lugar determinado en el cerebro donde se procese el dolor. La percepción del dolor procede de varias áreas diferentes, que trabajan en red. Lo extraño es que esta matriz del dolor es un elemento esencial para comunicarnos con los demás. Cuando vemos cómo apuñalan a alguien, nuestra matriz del dolor se activa. No las partes que nos dicen que nos han herido a nosotros, sino las que participan en la experiencia emocional del dolor. En otras palabras, las percepciones del sufrimiento ajeno y del propio emplean la misma maquinaria neuronal. De modo que la matriz del dolor está configurada para hacernos sentir parte de lo que sienten los demás. Y también alimenta nuestro deseo de conectar con ellos. Naomi Eisenberg demostró esta afirmación con un sencillo experimento. Mientras los voluntarios jugaban al juego de pasarse la pelota en un ordenador,
Eisenberg y su equipo monitorizaban su cerebro con un escáner. Los voluntarios creían que los otros dos jugadores eran otros participantes, pero en realidad formaban parte del programa informático. Al principio, los otros dos jugadores se comportaban normalmente, pero después de un rato dejaban al voluntario fuera de juego y se pasaban la pelota entre ellos. Al quedar excluido del juego, se activaba la matriz del dolor del participante. Que no te pasen el balón puede parecer algo insignificante, pero para el cerebro social el rechazo es tan importante que duele. Pero a su vez, ese dolor es útil. Porque nos impulsa a crear lazos con los demás. Todos buscamos alianzas. Formamos grupos con amigos, con familiares, con compañeros. Puede ser el equipo del que somos o nuestro estilo de vestir o nuestras aficiones. Produce bienestar pertenecer a un grupo. Y eso nos brinda una pista esencial para comprender nuestro éxito como especie. La supervivencia del más fuerte no solo se refiere a individuos, sino también a grupos. Estamos más seguros, somos más productivos, superamos retos. El impulso de trabajar en grupo ha permitido a poblaciones humanas prosperar en todo el planeta y levantar civilizaciones enteras. Pero este impulso de agruparnos tiene su lado malo. Porque cada grupo que se forma crea excluidos. Y las consecuencias pueden ser muy oscuras. La historia está plagada de ejemplos de grupos que se vuelven contra otros colectivos indefensos que no constituyen ninguna amenaza. Si echaran un vistazo a mi árbol genealógico, verían que la mayoría de sus ramas muere a principios de los años 40. La razón es que mi familia pertenece a la etnia judía. Ese pequeño marcador social fue suficiente para desencadenar el genocidio nazi. En circunstancias normales, nos parecería inconcebible asesinar a nuestros vecinos. Entonces, ¿qué hace que de repente cientos de miles de personas hagan exactamente eso? ¿Qué ocurre en ciertas situaciones que cortocircuita el funcionamiento social normal del cerebro? Aunque el holocausto nazi tuvo una escala sin precedentes, no ha sido el único. Los genocidios continuaron produciéndose en todo el mundo. Y en la siguiente generación volvió a ocurrir en Europa del Este. Esta vez fue en Yugoslavia. En la guerra de Bosnia de 1992 a 1995 se cometieron atrocidades en ambos bandos. En una de las peores, más de 100.000 musulmanes bosnios, los llamados bosníacos, fueron exterminados por los serbios en lo que se denominó una limpieza étnica. Uno de los incidentes más espantosos se produjo aquí, en Srebrenica. En el transcurso de 10 días, 8.000 personas fueron asesinadas sistemáticamente. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Aquí, en 1995, miles de bosníacos se refugiaron en el interior de un complejo de las Naciones Unidas, dado que la ciudad estaba siendo asediada por fuerzas enemigas. Pero el 11 de julio, los comandantes de los cascos azules tomaron la decisión de expulsar a todos los refugiados y los dejaron caer en manos de sus enemigos, que esperaban al otro lado de la puerta. Las mujeres fueron violadas, los hombres ejecutados, e incluso se asesinaba a los niños. Y esto solo fue un episodio de lo que sería el mayor genocidio en suelo europeo desde el Holocausto.
Los holandeses estaban allí, el mundo exterior estaba allí, las Naciones Unidas. Los serbios estaban allí como ejecutores, todo era confusión. Los refugiados estaban allí, los niños lloraban. Yo tenía la protección de mi tarjeta de identidad de la ONU que decía intérprete asistente o algo así. La condición de intérprete de la ONU de Hasan Nuanovic lo incluía en un grupo protegido. Pero su familia fue señalada por su identidad musulmana. En aquel momento, cuando enviaban a mi familia a la muerte fuera del complejo, perdí a mi madre, a mi hermano y a mi padre. Veía cómo mandaban a la muerte a mi familia y pensaba, Dios mío, ¿por qué? Una de las cosas más incomprensibles es que los asesinos no eran desconocidos. Eran personas con las que su familia había compartido en el pasado muchas cosas. La ejecución de los asesinatos, de las torturas, estuvo a cargo de nuestros vecinos, las mismas personas con las que habíamos convivido durante décadas. Eran capaces de matar a sus antiguos compañeros de colegio. Recuerdo que me contaron que habían detenido a un dentista que era bosniaco, el mejor dentista de la ciudad. Lo ataron a un poste de la luz, así, delante de la oficina de correos, así. Empezaron a apalearlo con una barra de metal hasta que le partieron la columna. Y estuvo allí colgado durante días. Cuando los niños serbios iban al colegio, pasaban por delante de su cadáver. Hay unos valores universales, y esos valores universales son muy básicos. No mates. En abril del 92, ese no mates desapareció y dio paso a sal y mata. Estaba permitido matar. Aquí es donde está enterrada la familia de Hasan. Y cada año se encuentran y se identifican nuevos cadáveres y los traen aquí. Muchas de estas tumbas son recientes. Y en la historia de la especie humana, este solo es uno de muchos genocidios. Los genocidios han seguido ocurriendo. Ruanda, Darfur, Nankín, Armenia. Y me gustaría entender por qué. Tradicionalmente nos hacemos esta pregunta desde una perspectiva histórica, económica o política. Y todos esos son puntos de vista muy importantes, pero para tener la imagen completa falta un punto de vista más. Tenemos que entender el genocidio como un fenómeno neuronal. He estado estudiando esto en mi laboratorio y para mí, esta es la cuestión fundamental. Cuando interactuamos con alguien, ¿cambia el funcionamiento de nuestro cerebro dependiendo del grupo en el que estamos? Por cada grupo al que pertenecemos, hay al menos un grupo del que estamos excluidos. Y esa división puede basarse en cualquier cosa: raza, género, riqueza o religión. Hicimos pasar a 130 voluntarios por el escáner. Y les enseñamos esto: 6 manos en una pantalla. El ordenador elegía una de ellas y veían cómo se le clavaba la aguja de una jeringuilla. Esto activa la matriz del dolor, que es el sistema que se activa cuando sufrimos o vemos a alguien sufrir. Ahora viene la trampa. Añadimos a cada mano un rótulo que decía judío, cristiano, musulmán, hinduista, ateo, cienciólogo. Y la cuestión era, ¿les afectará del mismo modo ver cómo sufre alguien que no pertenece a su grupo?
Esto es lo que descubrimos. Aquí tenemos a un sujeto, y cuando ve cómo recibe el pinchazo un miembro de su mismo grupo, hay una gran respuesta neuronal en esta zona de su cerebro. Pero cuando le ocurre a un miembro de otro grupo, vemos una línea prácticamente plana. Hicimos la prueba con un grupo variado de voluntarios, y hay diferencias individuales, pero la tendencia está clara. Una simple etiqueta cambia la respuesta básica preconsciente de nuestro cerebro ante el sufrimiento de otra persona o cuánto nos importa esa persona. Podemos tener distintas opiniones sobre las religiones y sus enfrentamientos históricos, pero en la prueba, incluso a los ateos, les importaba más ver una aguja en la mano de un ateo que en la de cualquier otro. Por lo que lo importante no es la religión, sino el equipo al que perteneces. Es un primer paso para comprender cómo llegamos a esto. Para comprender cómo un grupo de personas puede cometer atrocidades, puede ser útil estudiar el comportamiento de los psicópatas. Algunos de los crímenes más horrendos conocidos han sido cometidos por psicópatas. Pero ¿qué hay de diferente en su cerebro que les permite actuar de esa forma? En la corteza prefrontal medial hay redes que se ocupan de la interacción social. Cuando interactuamos con otros, esta área se activa. Pero en el cerebro de una persona con una psicopatía extrema, esta área tiene mucha menos actividad. A un psicópata no le importas. Puede ser capaz de hacer una simulación de lo que cree que vas a hacer o cómo puedes reaccionar, pero cuando se trata de la comprensión emocional, de lo que es ser tú, eso no lo entiende. Para él, solo eres un obstáculo que hay que rodear o manipular, más que un congénere humano. Entonces, ¿qué provoca un genocidio? ¿Lo perpetran ejércitos de psicópatas? Bueno, eso no es posible, porque los psicópatas representan una fracción mínima de la población, y en un genocidio siempre participa una comunidad más amplia. La pregunta clave es, ¿cómo se convence a los ciudadanos normales? En la Universidad de Leiden, en Holanda, el doctor Lasanna Harris está realizando un experimento para componer una pieza de este rompecabezas. Vamos a empezar el experimento. Lo que vas a ver es una serie de fotos de diferentes personas. Quiero que reacciones naturalmente ante las imágenes. Lasanna está investigando la actividad de las áreas del cerebro que se ocupan de la interacción social humana, concretamente la corteza prefrontal medial. Esta área se activa cuando pensamos en otras personas, y la actividad es menor si pensamos en algo inanimado, como una taza. Lo que ha descubierto Lasanna es que esta región también tiene una respuesta muy baja cuando pensamos en ciertos tipos de gente. Las imágenes que está viendo ahora son estereotipos de personas de diferentes grupos sociales. Lo que vemos aquí es que la red de áreas cerebrales, incluida la corteza prefrontal medial, tiene menos actividad cuando los voluntarios ven a los indigentes. Lo que indica este patrón de actividad es un tipo de evasión mental. No están pensando en la mente del indigente de la misma forma que piensan en la mente del universitario o del hombre de negocios. Por ejemplo, si te imaginas que interactuar con un indigente va a ser desagradable, te hará sentirte mal, puedes sentirte forzado a darle algo de tu dinero, todas esas expresiones que genera algo así. Cuando desactivas esos sistemas no experimentas esos sentimientos. Para un cerebro que responde así, los indigentes están deshumanizados. Los ve más como objetos y eso le permite no sentir nada por ellos.
Si no identificas a esa persona como un ser humano, que es lo que ocurre aquí, entonces las reglas morales que tenemos reservadas para los humanos no tienen por qué aplicarse. Por tanto, bajo ciertas circunstancias, nuestra actividad cerebral puede parecerse más a la de un psicópata. Pero para entender cómo podemos llegar al genocidio, tenemos que comprender una cosa más sobre el comportamiento de los grupos. El genocidio solo es posible cuando se produce la deshumanización a gran escala. No solo unos pocos individuos, sino sectores enteros de la población. Estamos hablando de un grupo de personas cometiendo atrocidades. Y si todos los miembros de ese grupo son cómplices, es como si de algún modo todos experimentasen la misma reducción de actividad cerebral cuando piensan en el grupo externo. Esto se puede comprender y estudiar como un brote de una enfermedad, como una especie de contagio colectivo. Un contagio que a menudo se produce deliberadamente. La herramienta perfecta para este trabajo es la propaganda. Conecta con nuestras redes neuronales y reduce la intensidad de lo que sentimos hacia los de fuera. Como en los demás genocidios, esto fue lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia. Los que acabaron torturando y asesinando a sus vecinos habían sido bombardeados con propaganda. Los medios controlados por el Estado demonizaron a los musulmanes bosnios con noticias falsas y distorsionadas. He dicho desde el principio que alguien está ayudando a los musulmanes y armándolos. Llegaron a decir que los musulmanes daban niños serbios de comer a los leones del zoo. A lo largo del tiempo y el espacio, el lenguaje de la propaganda cambia muy poco. Siempre toca la familiar melodía de la deshumanización. Convierte a tu enemigo en menos que humano. Conviértelo en un animal. La propaganda es un arma. Y en el transcurso de la historia humana se ha convertido en un arte, en una ciencia. Y se ha vuelto aún más peligrosa. En la era de la conexión, cualquier grupo extremista puede llegar a millones de personas pulsando una tecla. Internet es el medio perfecto para que los mensajes de propaganda lleguen a las personas que van a reaccionar más fácilmente a ellos, los varones jóvenes. Yo les digo, venid a las tierras que gobierna el Islam. Los intereses políticos que nos rodean manipulan literalmente nuestra actividad cerebral. Entonces, ¿hay alguna forma de evitar que siga ocurriendo en el futuro lo que ha ocurrido en el pasado? Se planteó una posible solución en un experimento que se realizó en los años 60, no en un laboratorio científico, sino en un colegio. Fue en 1968, al día siguiente del asesinato de Martin Luther King. ¿Hay alguien en los Estados Unidos a quien no tratemos como a nuestros hermanos? Sí, sí. ¿Quién? Los negros. Los negros. ¿Quién más? Jane Elliott era una maestra de un pequeño pueblo de Iowa que quería mostrar a su clase lo que se sentía realmente con la discriminación. ¿Cómo se tratan los negros? Nadie les da nada en este mundo. ¿Y eso por qué? Porque son de otro color. Estos dos hombres estaban en esa clase. Este era Rex entonces. Y este era Ray. ¿Cuántos de vosotros tenéis los ojos azules? Muy bien. ¿Y cuántos los tenéis castaños? Jane dijo, hagamos un ejercicio. Y nos lanzó una campaña de propaganda. Los ojos azules son mejores que los castaños. Las personas de ojos azules son mejores que las de ojos castaños. Tanto Ray como Rex tenían los ojos azules. Los niños de ojos castaños no podréis jugar con los de ojos azules en el patio porque no sois tan buenos como ellos.
A los niños de ojos castaños se les negaron privilegios y tenían que llevar unos cuellos especiales. Hoy os habréis dado cuenta de que nos pasamos mucho tiempo esperando a los niños de ojos castaños. ¿Recuerdan cómo fue su comportamiento cuando estaban arriba? Fui tremendamente malvado con mis amigos. Me dediqué en cuerpo y alma a meterme con mis amigos de ojos castaños, solo para promocionarme en mi grupo. ¿Qué hacía? Recuerdo que le dije a la señorita Elliot, a Jane, que tuviese la regla a mano por si los de los ojos castaños se descontrolaban. No veo la regla. ¿Y vosotros? Está allí. Señorita, es mejor que la tenga en su mesa por si los de ojos castaños se descontrolan. Entonces, yo tenía el pelo muy rubio y los ojos azules. Era el perfecto niño nazi. Buscaba formas de humillar a niños que minutos u horas antes eran buenos amigos míos. Pero al día siguiente cambió su suerte. Ayer os dije que la gente de ojos castaños no es tan buena como la de ojos azules. Pero no es verdad. Ayer os mentí. La verdad es que la gente de ojos castaños es mejor que la de ojos azules. La persona en la que confías se planta delante de ti y te dice, no era verdad. Esta es la verdad. Coge tu mundo y lo hace pedazos como nunca te habías imaginado que podía ocurrir. Los de ojos azules no podéis jugar con los de ojos castaños. Los de ojos azules, sentaos detrás. Los de ojos castaños, venid delante. Cuéntenme qué se sentía estando en el grupo de abajo. Es una sensación tan fuerte de pérdida de tu personalidad y de tu autoestima que hace casi imposible interactuar con lo que está pasando en la clase. ¿Debe condicionar el color de los ojos de una persona con la forma en que lo tratamos? No. Bien. ¿Y el color de su piel? No. No. ¿Debemos juzgar a la gente por el color de su piel? No, no, no. Una de las cosas más importantes que aprendemos como humanos es saber las cosas en perspectiva, y no solemos dar a los niños muchas oportunidades de practicarlo. Y cuando te obligan a experimentar lo que es estar en la piel de otro, se te abren gran cantidad de vías cognitivas. Recuerdo haberle dicho algo a mi padre sobre algún comentario que había hecho. Le dije, no, eso no está bien. Y las cosas cambiaron en mi familia. Pero que un niño pequeño dijera entonces una cosa así, era muy gordo. Pero aquello reafirmó que sí era posible, que se puede empezar a cambiar. La genialidad del experimento de los ojos azules y castaños es que la profesora Jane Elliot hizo experimentar a cada grupo las dos posiciones, y eso permitió a los alumnos extraer una lección mucho mayor, que los sistemas de normas pueden ser arbitrarios. Aprendieron que las verdades del mundo no son inmutables, ni siquiera son necesariamente verdad. Y esto fue lo que permitió a aquellos niños, cuando crecieron, ver a través del humo y los espejos de los intereses políticos de otros y formarse sus propias opiniones. Deberíamos enseñárselo a todos nuestros niños. ¿El color de los ojos de una persona debe condicionar la forma en que la tratamos? No. Cuando la gente está armada con el conocimiento de cómo funciona la propaganda, su poder se reduce. Según vayamos comprendiendo la profunda importancia de la cooperación, tendremos la posibilidad no solo de reducir la deshumanización, sino de hacer realidad nuestro potencial como especie. El genocidio no tiene por qué ser la norma. Por el contrario, la naturaleza fundamentalmente social de nuestra especie puede contener la clave de nuestro éxito como especie.
Nuestro futuro y nuestra supervivencia están íntima y permanentemente unidos a los de la gente que nos rodea. Nuestro instinto social está en la raíz de extraordinarios actos de valor y generosidad. ¿Quién eres tú? Tiene mucho que ver con quiénes somos los demás. Nuestros cerebros están tan esencialmente diseñados para interactuar que no siempre está claro dónde empieza y termina cada uno de nosotros. Nuestra especie es más que 7.000 millones de individuos repartidos por todo el planeta. Somos algo más parecido a un solo e inmenso superorganismo. Porque esa persona que conocen y quieren tus amigos, en realidad, es una red neuronal que forma parte de un tejido mucho más vasto, formado por otras redes neuronales. En esta era de la conexión digital, necesitamos comprender qué nos une a los seres humanos. Si queremos que nuestras civilizaciones tengan un futuro prometedor, tenemos que entender cómo interactúan los cerebros humanos, los peligros y las posibilidades, porque no podemos negar la verdad que está grabada en nuestros circuitos neuronales. Nos necesitamos.